Bueno, el texto, la introducción que tiene La invención del aula, habla fundamentalmente de que es un libro que nos puede ayudar a entender gestos que son muy antiguos, que son muy ancestrales y que nosotros seguimos generando en el aula, pero que a veces eh, no, no entendemos de dónde vienen. Y entender de dónde vienen nos ayuda a descubrir que esas cosas tienen un significado concreto. Pone 3 ejemplos: levantar la mano, formar fila, usar un cuaderno. Me parecieron interesantes porque son cosas que transportamos desde el siglo XV, por supuesto que con otras características, eh, pero conocer su origen, que lo vamos a ir conociendo no en esta introducción, sino en el desarrollo de los capítulos, sobre todo nos da posibilidades para reinventar esas cosas. O sea, saber de dónde vienen nos ayuda a soltarnos un poco y a entenderlas como parte de un contexto complejo y poder reinventarlas de otra manera. Eh, Rescaté del texto, dejé aparte un montón de cosas de la introducción, pero rescaté una cosa que me llamó mucho la atención porque me gusta mucho el poeta Oliverio Girondo, lo citan, los recomiendo. Yo después les voy a armar unos PDF con este CIMAP para que lo puedan tener. Dice Oliverio: la costumbre nos teje diariamente una telaraña en las pupilas. Me parece fabuloso. Es parte de un texto muy poético de Oliverio, ¿no? Y después habla del aula y dice: el aula es como una nave que transporta a otros mundos, como dos extremos contradictorios, ¿no? La telaraña que se va tejiendo en nuestras pupilas por medio de la costumbre, el acostumbramiento. Hay una canción muy linda de Arbolito, de la banda Arbolito, que hace rock andino y, y que habla te acostumbras, dice, ¿no? Te acostumbras como una cosa dañosa, como esa rutina que no nos deja ya visualizar cosas interesantes. Por eso también el aula uno la deja de visualizar y esos rituales, levantar la mano, formar fila, usar un cuaderno, terminan perdiendo el significado, no nos animamos a reformarlos, a hacer otras cosas, no nos animamos a saber cuál es el sentido y solamente lo repetimos por este acostumbramiento que se teje como telaraña en nuestras pupilas, ¿no? La idea sería que el aula fuera como una nave que transporta a otros mundos. El saber te puede transportar a otros mundos. Y bueno, esa es la introducción de La invención del aula. Un detalle interesante. No es un libro sobre pedagogía clásica, sino que trata de centrarse en un espacio arquitectónico que es el aula, y desde el aula entender la pedagogía. O sea, es un texto que hace una historia de la pedagogía a través de esa herramienta, esa arquitectura que es el aula. Bueno, me meto en el capítulo que me designaron a mí, porque este me lo designaron, ¿eh? Cuando repartieron dejaron afuera el inicio y entonces me quedó a mí. O sea que ustedes eligieron, pero yo no he podido elegir. El aula nace, el rol de la religión como partera. Es el título de todo el capítulo 2. O sea que los compañeros y compañeras que van a seguir después hablando de las confesiones también están incluidas dentro de este capítulo 2 sobre el rol de la religión como partera. Bueno, fundamentalmente habría que situarse en 2 grandes momentos. La Edad Media, sobre todo antes de llegar al siglo XV, o sea, del 1400 para atrás, como el cuadrito lo van a tener, entonces preferí ponerle todos esos datos para los que no ubican. Cuando uno habla Edad Media, estamos hablando ya hasta el siglo XV, 1492, la conquista de América, hasta podríamos decir el comienzo del siglo XVI. Entonces, antes del siglo XV, 1400 para atrás, es la Edad Media, no es la Edad Moderna. ¿Cuál es la primera expresión de educación sistemática? Porque el aula es una forma de educación sistemática. La, la primera expresión de educación sistemática, apaguen los micrófonos así no se...
La primera expresión de educación sistemática no es el aula de lo que llamaríamos hoy la escuela elemental, o lo que llamaríamos también escuela primaria, el aula de niños, chicos, sino que son las universidades. La primera expresión de educación sistemática en un espacio determinado son las universidades. Uno a veces pensaría que cronológicamente primero apareció la escuela primaria, después la secundaria y después la universidad. No es así. La primera expresión son las universidades. ¿Cómo son esas universidades? Son totalmente caóticas porque no tienen un ordenamiento como sí lo tiene, por ejemplo, nuestra escuela primaria, que primero nos enseña a dibujar, a lo que se llama el primer aprestamiento gráfico, después a escribir letras, después a componer palabras, después a componer oraciones, primero a conocer los números, después a conocer detalles, por ejemplo, como sumar y sumas sencillas hasta llegar a la complejidad, por ejemplo, de las divisiones, ¿no? No, las universidades no tienen ese sistema. En realidad lo que enseñan fundamentalmente son cultura clásica, o sea, historia del imperio griego, del imperio romano, música y sobre todo la lengua latina, el latín. No hay grados primarios de enseñanza, o sea que se supone que los que llegan a la universidad aprendieron por las suyas, sin instituciones, ahora lo vamos a ver eso, y después se inscriben en la universidad para estudiar latín y cultura clásica. ¿Por qué son así? Porque están ligadas al estudio posterior de la teología. Están pensadas las universidades para la formación de los curas. Es una preparación eclesiástica. Las figuras culturales de la Edad Media son las autoridades eclesiásticas. Entonces las universidades tienen esas características. No son universidades de ciencias como la química o como la física. Después de la modernidad sí van a aparecer esas universidades abriendo el espectro del saber en esas cosas nuevas, que son las ciencias. Vamos ahora entonces a lo que nos ocupa, que es la escuela elemental, que vendría a ser, si fuera una cebolla, las capas más de afuera de la cebolla, y adentro está el aula. La escuela elemental, por eso habla del rol de la religión como partera. La religión que forma eclesiásticos crea las primeras instituciones, digamos, escolares, que son universitarias, y son como el anuncio de ese nacimiento que es el aula. ¿Cómo va apareciendo poco a poco el aula? En la modernidad. Estamos hablando del siglo XV, 1400 para adelante. Es una derivación de las universidades. En la escuela elemental es fundamentalmente esa reunión casi espontánea de niños que le pagan a un profesor para aprender latín, para poder después ir a la universidad. ¿Se entiende esto? Es más, acá podríamos agarrar y ponerle una flechita. O sea que es para llegar acá. Lo anoto. Esos grupos de niños, evidentemente que no lo pagan los niños, lo pagan los padres, ¿no? Pero los padres que tienen dinero y que quieren que esos pibes vayan después a la universidad y sean eclesiásticos, entonces los agrupan y contratan pagándole a un profesor. El lugar no es un lugar como el que estamos acostumbrados, como una escuela, con una bandera en la puerta, un territorio propio. Son iglesias, son casas particulares. Y acá empieza una cosa bastante interesante, que es que si venían del campo, yo no sé si están viendo ahí, a ver si lo puedo correr. Hice demasiado grande. Esperen. Si venían del campo, porque eran gente que tenía dinero, pero que no vivía en las ciudades, los nenes estudiaban en un lugar, en una casa particular, en una iglesia que les prestaba el lugar, pero no podían volver todos los días al campo. Entonces empieza a surgir
una nueva cuestión que son los pensionados. Fundamentalmente por la cuestión de las distancias. Ese pensionado poco a poco se va transformando. O sea, primero es un lugar prestado donde los pibes estudian latín, para después, cuando sean más grandes, ir a la universidad y en última hacerse curas. Pero si vienen de lejos y tienen que al final contratar también un lugar donde puedan dormir. Y ese pensionado, tan ligado a la vida religiosa, digamos, porque si aprendían latín era para poder ir a la universidad, que tenía características religiosas, por eso el capítulo dice que la religión como partera del aula, nace de la religión, la primera expresión del aula. Poco a poco empiezan a estar muy influidas por ideas moralizantes que lo que tratan de hacer es generar, por medio del encierro, la evitación de las tentaciones de la calle. Se acabó la joda. O sea, de estar sueltos los pibes y contratar el maestro que viene y se reúne en el lugar donde los convocaron, les enseña latín, y me imagino que por algo después el pensionado se transformó. Me imagino que habría muchas jodas, capaz. Qué sé yo, es mi imaginación, ¿no? Lo que va pasando es que intervienen las autoridades religiosas y dicen, no, hagamos en esto algo donde la gente no se vaya a cualquier lado, y entonces se trata de evitar la calle. Bueno, hago un paréntesis en esto. Es interesante ver que la escuela desde el inicio tiene una relación con la evitación de la calle. Por algo siempre se insiste en la escuela como algo distante de la calle. Yo creo que es un problema. Yo puse acá en uno de los globitos del CIMAP la libertad como algo peligroso. Empieza a entender esa primera expresión. Todavía no es el aula, todavía no nació como el parto, no se dio todavía. Entiende la libertad como algo peligroso y entiende la calle como algo que justamente ofrece tentaciones. Yo creo que ahí ya se empiezan a divorciar la calle, la libertad y las escuelas, ¿no? Cosa que para mí es interesante. Y se empiezan esos pensionados a transformar. O sea, hay una arquitectura de esos pensionados que primero son como espontáneos, un lugar donde los pibes puedan dormir y quizá de ahí durante el día, si a la noche durmieron ahí, durante el día se van a ese lugar que le prestaban en una iglesia para aprender latín. Empieza a aparecer otra cosa. Empieza a hacer una arquitectura donde está todo ahí. Entonces, pueden dormir, pero también tienen un lugar para hacer oración, un oratorio. Están las habitaciones entonces, está el comedor porque ya es un lugar común, y aparece por primera vez el preanuncio de lo que son las aulas. O sea, un lugar donde les puedan enseñar latín. ¿Cómo es la primera aula? Me parece interesante. A ver, lo explico con la pizarrita si es que se ve. Vamos a ver si la pantalla... Borramos esto que es viejo, que es de filosofía. El aula es un espacio... ¿Escuchan bien? Sí, se escucha. Sí, profe. Sí, profe, se escucha. El aula es un espacio muy relativamente precario, ¿no? Donde hay bancos a los costados. Y entonces acá se van sentando los niños para aprender latín. Y el profesor va deambulando por el medio. Yo le puse en mi apuntecito en el cuaderno el aula subte. ¿Vieron el subterráneo de Buenos Aires? Que la mayoría de los asientos están... siempre me da gracia cuando uno va al subte. ¿Cómo? Todos mirando para adelante, digo, la gente. Claro, viste Sí. que te mirás, te quedan las ventanas en la espalda y se miran uno a otro, ¿no? Y bueno, Sí. o sea que el anticipo del profesor es el vendedor de cosas raras del subte, que va caminando por el medio y va ofreciendo
a los que están sentados. Ese podría ser, ahora que estamos cerca del Día del Profesor, podría ser todo un preanuncio. El vendedor del subte. Yo una vez di clase de filosofía en un subte. Bueno, ¿cómo aparece entonces el aula? Anidada en la escuela elemental, acá, en esta parte del cuadro, ¿no? ¿Qué es lo que cuál es el objetivo de esa primera aula? Ya dentro de la escuela elemental, ya no dentro de esta enseñanza de latín. No sé cuántos minutos me quedan. Acá, ¿no me dice? Sí. Enseñar a leer y escribir, o sea que ahí sí empiezan a aparecer elementos primarios elementales: leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Dónde se aprendían estas cosas antes de la aparición del aula? En la casa, y solo si lo necesitabas. O sea, si necesitabas leer y escribir, quizá entonces algunos aprendían a leer y escribir, muy pocos. Y generalmente en los lugares donde había más poder económico, se podía contratar a alguien que enseñe a leer y escribir. Pero así también en casas de familia, por ejemplo, se podían aprender nociones de aritmética porque las necesitaban para el trabajo. Herreros, artesanos necesitaban nociones de geometría, de aritmética, para su trabajo, y lo aprendían. Pero no había lo que hoy llamaríamos una currícula, una colección de saberes. Acá aparece la primera colección de saberes: leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Fíjense qué interesante. Los dos elementos, y va a seguir siendo así, fundantes de la escuela básica, de los saberes básicos, son la lengua y la matemática. Nace de procesos, dice ahí, que me gustó y lo puse ahí, no es un parto natural, es un parto bastante violento y accidentado el aula, que nace de muchos procesos sociales, políticos y culturales. O sea, fíjense que el aula poco a poco va a ir desplazándose, no lo vamos a ver ahora, lo van a explicar los compañeros y compañeras que siguen después de mi exposición en la próxima, pero... perdón, anoté para actualizar Zoom ahora en vez de... porque poco a poco se va a ir despegando de características religiosas para volverse una enseñanza más de tipo laica, le llamaríamos, más de ciencias que no tengan que ver con la religión. Bueno, el aula propiamente dicha, y ya estamos llegando al final. ¿Qué es lo que incorpora? Dos elementos fundamentales: la noción nuevita, la invención protectiva de infancia. O sea, la infancia, la niñez, es un invento de la modernidad. En la Edad Media no hay infancia. Se denomina menores, niños, pero por ejemplo se los castiga como a los adultos, se los hace trabajar desde que pueden levantar algo, a veces extenuante, por eso hay tantas muertes infantiles. Y el aula nace a la par, o nace desde la invención de la infancia. ¿Cómo se define la infancia? Como una demora de la adultez para poder preparar mejor para el trabajo y para rendir más. Si lo miráramos desde un aspecto más económico, diríamos: no reventes la máquina desde el principio y cuídala un poco, que quizá te puede durar más y puede rendir más. Nacen también cuestiones que tienen que ver con la ternura hacia la infancia, con la poesía hacia la infancia, el cuidado, nacen los cuentos para la infancia. O sea que no es todo tan oscuro, ¿no? El nacimiento de la infancia, yo creo que es la invención de la infancia en la modernidad, es de una de las cosas más bellas que tenemos en nuestra historia. El aula es heredera del nacimiento de la infancia y es heredera también del encierro, de este ensayo de que encerrando de pronto la gente se puede concentrar más. Un encierro que no nació del aula tal como la conocemos, sino que nació del internado, que era encierro día y noche. El nuestro es lo que se podría llamar un encierro regulado. ¿Por qué? Porque es un encierro un rato. O sea, desde las 8 de la mañana hasta las 12, o desde la 1 hasta las 5 estás encerrado, estás encerrada. Después estás libre.
y se puede estar en la calle. El aula va a ser esa primera definición. Yo elaboré una primera definición, no la define el texto, como un encierro regulado y protectivo para la enseñanza de la infancia. Ese es el primer fruto del aula. Bueno, nada más de mi parte.